Del mundo de los recursos humanos se puede hablar de múltiples maneras, tanto positivas como negativas. Es algo muy complejo y hoy vamos a hablar de una de las partes negativas de este mundillo de los recursos humanos, que son esas entrevistas de trabajo que acaban siendo irrespetuosas simplemente por su mala calidad. Espero que te interese. Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio del podcast Entre Lápices y Pantallas, en el cual hablamos de todo aquello relativo a diseño y gestión de lugares de trabajo, así como de maneras de trabajar. Soy Eduardo Arazola y este episodio vuelve a estar patrocinado por Easaedro. Esperemos que estés ya suscrito o suscrita a la web de Easaedro si te interesa todo este tipo de cuestiones. Y como decía, hoy vamos a hablar de estas entrevistas de trabajo que dejan tanto que desear y simplemente por una cuestión de falta de calidad. Y dirás, ¿falta de calidad de quién? ¿De quién entrevista? ¿De quién se presenta? Bueno, pues vamos a hablar un poco de cómo todo ello acaba redundando en no solamente falta de calidad, sino también en un trato que no es correcto desde prácticamente ningún punto de vista. Cuando alguien se presenta, un candidato, una candidata se presenta a un puesto de trabajo que se ha ofertado en una empresa, hay que pasar por una entrevista de trabajo por lo menos. En general suelen ser varias entrevistas de trabajo en modo de cascada, se van pasando niveles y se va llegando pues a entrevistas ya finales donde la cantidad de personas que han ido pasando los cortes pues va siendo más reducida. Claro, cuando hay que adivinar qué persona es la idónea para el puesto de trabajo que se va, digamos, a ofertar, pues al final, como digo, es una adivinanza. Y para intentar minimizar los riesgos de esa adivinanza, pues quieras que no, hay que buscarse algún tipo de sistema, algún tipo de mecanismo que sirva para intentar que esa manera de adivinar sea lo más fiable posible. Y esto es muy difícil, es dificilísimo. ¿Qué ocurre? De tan difícil que es, en algunas ocasiones acaban buscándose unas maneras de intentar adivinar que son muy discutibles. Y me refiero a estas cuestiones tan creativas o, digamos, en el mal sentido, ¿no? de creativas que se ven publicadas en redes sociales, donde para un puesto de trabajo, imagínate, de contable, pues a alguien se le hace en mitad de la entrevista una simulación de un incendio o de una dolencia de la persona que entrevista para ver cómo reacciona, a ver qué capacidad tiene ante una emergencia, etcétera, etcétera. Y dices, bueno, pero si esa persona lo que necesita es saber de contabilidad, de las herramientas de contabilidad, realmente va a trabajar en contabilidad. No va a trabajar en un trabajo de emergencias. No se va a presentar a un puesto de bombero o algo parecido. Pero bajo mi punto de vista, lo peor de todo esto no es ya que haya quien se dedique a la creatividad a base incluso de ridiculizar a la persona que se presenta para el puesto de trabajo, sino que luego eso se graba en vídeo, se publica en redes sociales a modo de mirad qué creativos hemos sido a la hora de seleccionar al personal. Y cuando uno entra en los comentarios a ver qué es lo que piensan los usuarios de esas redes sociales acerca de esa práctica que se ha llevado a cabo y de la cual se está presumiendo, y se ven tantos comentarios favorables diciendo sois unos genios, qué maravilla lo que habéis hecho, que es cuando alguien ya se empieza a preocupar, ¿no? Uno ya se preocupa y vale que haya personas que hagan este tipo de prácticas que son completamente erróneas. Pero lo normal sería que además cuando intenta presumir de ello, el resto de la gente le dijera, pero ¿qué estás haciendo, no? Te has desviado de tu camino un montón, ¿no? Estás haciendo cosas que no tienen nada que ver con lo que es un criterio de selección riguroso. Esto es una de las primeras faltas de respeto. ¿Por qué? Porque la persona que se presenta a ese puesto realmente lo que se está jugando, ese candidato, esa candidata se está jugando su sustento, se está jugando su pan, se está jugando su futuro empleo. Y claro, que todo ello dependa de la creatividad de alguien que se ha puesto ahí, digamos, para divertirse o para tener notoriedad luego en redes sociales y hacer publicidad de que sus entrevistas no son convencionales. Bueno, si no son convencionales, lo que deberían ser es mejor que las convencionales. Cuando se habla de lo convencional y se quiere salir de ahí,
realmente lo que se pierde de vista es que hay que intentar mejorar lo convencional. Que algo que sea no convencional por el simple hecho de ser no convencional no quiere decir que sea algo bueno. Puede ser peor que lo convencional. Y lo vemos en tantas ocasiones que está, yo creo, de necesidad recordarlo. Bien, claro, alguien se presenta a ese puesto, a esa entrevista, se está jugando su futuro, o su futuro inmediato, o lo que sea, ¿no? En el tema laboral, y se encuentra con que alguien, pues eso, se dedica a hacer teatro, o se dedica a hacer cualquier pantomima, cualquier tontería, y luego le dice, no, pues que no has sido seleccionado, no has sido seleccionada porque no has reaccionado de esta o de otra manera, y entonces, claro, pues no puede ser, pues quien dice contable, dice delineante, o dice, yo que sé, calculista de estructuras, me da igual, ¿no? Esto por una parte. Por otra parte, siempre ha habido esta duda o estos juegos o estas inferencias de decir, vamos a ver, si yo hago que alguien en una entrevista de trabajo haga algo y reacciona de una determinada manera, ¿se puede extrapolar a cómo funcionaría en su puesto de trabajo real? Y todo esto también se ha convertido en una especie de juego, porque al fin y al cabo aquí hablamos de que una entrevista de trabajo no deja de ser una adivinanza por parte de quien contrata. Y de ahí estas cosas que te han puesto ahora en redes sociales tan de moda también, de decir, cuidado que si te ofrecen un café y te vas de allí sin haber lavado la taza, entonces no te van a contratar. ¿Realmente todo esto de qué proviene? Pues proviene de que las entrevistas de trabajo se han convertido en un arte en sí mismas. Y con el paso del tiempo, pues se han ido conociendo la mayoría de los trucos que se utilizaban de manera, ahora sí, convencional. Y se han ido estudiando las respuestas que se consideran correctas. ¿Qué ocurre? Al final, las personas que se dedicaban a entrevistar pues hacían las mismas preguntas a todo el mundo, pero es que además se encontraban con las mismas respuestas de todo el mundo, porque ya estaban estudiadas. Tanto es así que se ha hecho, digamos, una especie como de pseudoarte de cómo ser, por la parte candidata, cómo realizar esas entrevistas de trabajo. Y se presta tanta atención a las cuestiones que no tienen nada que ver con el desempeño que vas a tener que cubrir luego, que es algo absurdo. Y las personas acaban acudiendo a las entrevistas de trabajo prestando tanta atención a los colores que llevan en su vestimenta, o a cómo colocan los pies cuando se sientan en la entrevista, o al ángulo que tienen de si recostarse o no, o todo este tipo de cuestiones de mera apariencia y que tantas veces vemos publicadas no solamente en redes sociales, en libros, en cursos, etcétera, que acaban saliendo de la entrevista diciendo, pues a lo mismo no me contratan porque es que he girado el pie menos grados de lo que tenía que haber hecho, o más, o yo qué sé, o a lo mejor me he recostado demasiado, o demasiado poco en la silla, o a lo mejor he hablado demasiado alto, o demasiado bajo, o a lo mejor a la hora de dar la mano en el saludo, pues he sido demasiado impetuoso, demasiado impetuosa, o demasiado poco. Y al final es acabar pensando que la entrevista de trabajo es lo que hay que superar en sí y no tener la valía para el puesto final. Esto tiene parte de realidad y otra parte que no. Y la parte que tiene de realidad es obvia, es decir, alguien que realiza una entrevista de trabajo desastrosa acaba dando una imagen a la persona que debería contratarla que, claro, pues se lo pone muy difícil, ¿no? Mientras que estás compitiendo con alguien que a lo mejor ha dado mejor imagen que tú y que lo está poniendo más sencillo. Pero de ahí a pensar que tu futuro laboral vaya a depender de cualquier tontería, de los colores que hayas llevado en la vestimenta, tu entrevista o cualquier detalle de estos, al final acaba siendo absurdo, porque al final hay una cuestión de creatividad en estas entrevistas, como estábamos diciendo, y lo divertido de esa creatividad, sobre todo para la parte que contrata, es intentar que no sepas cuál es la respuesta correcta, sino que te salga de manera natural. Y ellos luego ya hacen esa inferencia de decir, oye, pues extrapolan si lo que acabas de contestar es lo que debería contestar alguien que trabajase en esa empresa en ese puesto. Ese es un poco el juego que hacen. Esto, como comento, personalmente lo considero también, bueno, por un lado una falta de respeto, por otro lado
estoy de acuerdo en que es necesario salir de esos clichés de cómo se realiza una entrevista de trabajo y qué tienes que contestar. Ahora bien, ya sabes, este tipo de juegos que tanto se publican de si está lloviendo y vas en coche y tienes que elegir entre llevar a una persona o no sé cuántos, quién iría primero, y que eso sea lo que vaya a condicionar que te contraten o no, es algo bastante absurdo. De hecho, muchas veces las contrataciones dependen de cuestiones que no son solamente la entrevista de trabajo, sino que hay muchísimos condicionantes que al final van a confluir en tomar una decisión final por parte de las empresas. O sea que eso tiene importancia, pero desde luego no tanta como parece dársele, que acaba pareciendo el fin en sí mismo, ¿no? Eso, como comento, por un lado es una falta de respeto en sí mismo, ¿no? Hacia la persona que ya se está presentando ahí de una manera, oye, pues que se está jugando un puesto de trabajo y que se juegue de manera tan lúdica con, bueno, vamos a pasarlo bien, mientras ahí alguien está, digamos, sufriendo por si le van a contratar o no. Y luego está la otra parte que es ese desprecio, digamos, artificioso o artificial por incompetencia de quien entrevista. Y sobre esto vamos a abundar un poquito más, porque quisiera que se entendiera bien. Hacer una entrevista de trabajo para un puesto específico es algo muy difícil. Y si el puesto es un puesto muy técnico, es algo relativamente casi imposible de realizar para la mayoría de personas no especialistas en ese puesto. Y claro, quien se dedica a entrevistar puede ser que no tenga los conocimientos necesarios tan altos para poder sopesar la idoneidad de quién sí y quién no para ese trabajo, para ese puesto. ¿Qué ocurre con esto? Se acaban haciendo entrevistas de trabajo que no tienen mucho que ver con el puesto, que se convierten ahí sí en genéricas y convencionales, pues las típicas preguntas o los típicos requisitos que los lees y dices esto no tiene nada que ver con el puesto de trabajo en sí. Y que desde luego no son criterios de selección para ese puesto de trabajo. Y esto proviene de la falta de conocimiento de la persona que está entrevistando. No solamente de quien esté entrevistando, muchas veces de quien redacta la propia oferta de trabajo. Aquí en este podcast hemos hablado muchas veces de Facility Management. Si alguien que se dedique profesionalmente al Facility Management se dedica a ver ofertas de trabajo cuando se solicita Facility Manager, verá que en un altísimo porcentaje de las ocasiones lo que se describe en la oferta no es un Facility Manager o una Facility Manager. Se describen otras cosas que no son Facility Management. Pueden formar parte del Facility Management, pero normalmente son cuestiones incluso externalizadas. Cuando se leen los requisitos, bueno, alguien que está pidiendo esto no sabe lo que es Facility Management y está llamando Facility Management a algo que no lo es. Por lo tanto, ya de entrada se está partiendo de un punto erróneo y esa entrevista, pues lógicamente no va a ir bastante bien porque bueno, los requisitos que se piden no son los que se requieren. Es como si, pues yo qué sé, se va a contratar a alguien para cocina y dice, bueno, requisitos para el chef. O para la chef, pues que sepa, que tenga un carnet para conducir autobuses. Pues bueno, ¿y esto por qué? Bueno, hombre, es un requisito. A partir de este tipo de redacciones y de requisitos para las ofertas de trabajo, luego leemos las quejas contrarias. No hay personal cualificado. Llevamos mucho tiempo intentando encontrar a alguien para el puesto, pero es que no encontramos a nadie cualificado. Cuando eso ocurre, realmente lo que deberías pensar, ¿no será que la oferta está mal redactada? ¿No será que la falta de cualificación la tiene quien ha redactado la oferta, que no sabe lo que está pidiendo y por tanto no lo encuentra? Porque el mercado laboral está lleno de personas cualificadas, pero hay que saber en qué ámbitos y cómo está distribuida esa cualificación. Si se mezcla todo con todo, evidentemente va a ser muy difícil. Y cuando ocurre eso, al final la contratación acaba siendo por mero sorteo, algo pues meramente sensitivo y ya está.
Y digo sensitivo pues porque alguien le da buena sensación en la entrevista de trabajo por cualquier motivo random y acaba siendo quien se seleccione, y luego pues normalmente son puestos que tienen mucha rotación porque, bueno, igual que se selecciona de una manera tan falta de criterio, pues luego es muy difícil que esa persona realmente se adapte al puesto de trabajo, porque bueno, no se corresponde con sus cualidades profesionales, ¿no? Esto por una parte. Y por otra parte está la manera de llevar a cabo la entrevista. Cuando la persona que entrevista no tiene la cualificación suficiente y lo sabe. Y no solamente que lo sepa, sino que en muchas ocasiones se va haciendo patente durante la entrevista. Cuando empiezan a preguntar a las personas candidatas acerca de cuestiones más o menos específicas, y a raíz de la respuesta van saliendo temas más específicos, o incluso los candidatos, que también pueden preguntar, hacen alguna pregunta acerca del puesto en sí y quien entrevista no sabe contestarlo. Pero no sabe contestarlo simplemente porque es que ni siquiera conoce el puesto o no conoce el mercado. ¿Cuántas ocasiones te hacen una entrevista y dicen, bueno, ¿qué experiencia tienes? Pues mira, tengo esta experiencia de tal, he trabajado aquí, he trabajado allí. Y te das cuenta de que esa persona que te está entrevistando no conoce ninguna de esas empresas en las que has trabajado. Y puede ser que sean empresas relativamente conocidas en el sector, pero la persona que te está entrevistando está fuera de ese sector. ¿Qué acaba ocurriendo en estos casos? Bueno, pues por una parte se acaba intentando revestir todo de algo aparentemente técnico sin serlo, y aquí podemos hablar de anglicismos, ¿verdad? Aquí podemos hablar de cuando se empiezan a preguntar que si conoces el método tal o la metodología cual, y empiezan a decirte siglas, empiezan a hablar de términos en inglés, y que las personas candidatas que se presentan en tantas ocasiones se dan cuenta de que se está utilizando mal ese término, que cuando te están preguntando si es que sabes la metodología tal o cual, no se emplea para eso, que son cosas diferentes. Y por otra parte, pues se acaba haciendo también algo relativamente genérico, ¿no? Y dando importancia a las mismas cuestiones de siempre, sea para el puesto que sea. Cuestiones como, bueno, pues el nivel certificado de inglés, que en muchas ocasiones pues parece ser lo más importante para todos los puestos del mundo. Y dices, bueno, pues en cualquier caso, tal vez pueda ser importante que se hable inglés para ese puesto, tal vez no. Pero realmente pues que esa certificación pues no es lo importante, sino que se hable, ¿no? En ese caso, en el que a lo mejor pues sí que hay una necesidad de que se hable. En muchos de ellos es simplemente un requisito que se pide, pues porque sí, y se acaba poniendo por encima de la cualificación real del puesto, ¿no? Y esto cualquiera que haya hecho entrevistas lo ha vivido. ¿Y todo eso por qué se hace? Porque, bueno, es relativamente sencillo decirle a alguien, oye, entrégame un papel con tu certificación de tu nivel de inglés en la academia tal o en la escuela cual, pero es mucho más difícil saber si tiene una cualificación real para el puesto, porque tienes que conocer el puesto y tienes que conocer su mercado. Y esa es la parte más complicada. ¿Hay quien lo hace? Sí. Pero también hay quien no es contratado correctamente para hacerlo. Y me refiero a entrevistadores y entrevistadoras. Es decir, cuando una empresa subcontrata o contrata a otra empresa para que haga una serie de entrevistas, debe seleccionar correctamente la cualificación que tenga esa empresa entrevistadora o esa persona entrevistadora para ese puesto concreto. No puede ser la misma persona o tener la misma cualificación una persona que vaya a contratar, vamos a decir, personas en medicina, que en construcción o que en ventas de electrodomésticos o en reparación de componentes informáticos. No es lo mismo, y las entrevistas no pueden ser iguales. No es esto de decir, sí, contrata a esta empresa que sabe hacer entrevistas. No son iguales, o no deben ser iguales las de un sector que las de otro, y tampoco son iguales las de los diferentes puestos, porque las responsabilidades van a ser diferentes y las funciones van a ser diferentes. Hay que conocer el puesto, además, dentro de esa empresa. Hay muchísimos puestos de trabajo que varían en función de si es dentro de una empresa o de otra, y que no son iguales. Y hay que conocer lo que la empresa realmente requiere y lo que el candidato realmente tiene que ofrecer y lo que el candidato realmente puede ofrecer. Y saber valorar eso como puntos más importantes.
Claro, hemos hablado y me habrás oído hablar muchas veces de lo que es KPI y lo que no. Este es un ejemplo clarísimo de que muchas veces se mezcla lo que es un indicador con lo que es un KPI y se hacen valoraciones completamente planas, que no tienen ningún sentido. Y esto ocurre por la mala contratación de las empresas entrevistadoras o directamente por la baja cualificación de las personas que entrevistan. ¿Pero qué ocurre? En una entrevista de trabajo en la que quien se presenta al puesto, el candidato o la candidata, tiene baja cualificación para ese puesto, pues lo tiene muy difícil. Y es algo relativamente lógico que sea rechazado o rechazada. Pero cuando quien tiene la falta de cualificación y es quien está evaluando, ahí se da una especie de controversia. Porque muchas veces quien se presenta al puesto tiene mucha más alta cualificación que quien le está entrevistando y sin embargo depende de quien le está entrevistando. Depende de su valoración y depende a lo mejor incluso de su nivel de capacidad de contratar. Y aquí se dan situaciones muy difíciles que probablemente muchos de vosotros habréis vivido o que habréis visto, ¿no? Y es cuando para tapar esa falta de cualificación, para intentar disimular esa falta de capacidades o esos desconocimientos que se tienen, intentar disimularlos, pues se falta al respeto y se habla en un tono que, bueno, pues que no se debería. Y se hacen comentarios pues que no se deberían. Y eso es algo que ocurre en demasiadas entrevistas de trabajo, en demasiadas. Cuando la persona que está entrevistando ve que no puede mantener una conversación del mismo nivel con el candidato o la candidata porque tiene una cualificación para ese puesto, un conocimiento del mercado, un conocimiento técnico, lo que sea, demasiado elevado para poder seguir hablando, entonces se le intenta dejar por debajo en el sentido de que, oye, quien está aquí contratando y quien está evaluando soy yo, quien hace las preguntas soy yo, etcétera, etcétera, y bueno, pues intentar tirar por tierra cierta valía simplemente porque en ocasiones no se sabe ni qué es valía. Porque se está hablando de, oye, mira, pues yo sé hacer esto y aquello que a lo mejor es muy relevante para el puesto, como quien entrevista no lo sabe, pues, bueno, para eso no, pero ¿qué certificado de inglés tienes? ¿No? Y eso es algo que, bueno, pues que se hace muy a menudo. De la misma manera es algo que hemos visto en muchas ocasiones. Alguien que lleva un cierto tiempo sin trabajar en una empresa y que eso pues se le considera como algo negativo porque claro, es que hace ya mucho que no trabajas y ese mucho es algo tan relativo. Y lo digo específicamente lo de mucho porque es algo que hemos visto en tantas ocasiones, ¿no? Es decir, bueno, mucho, es que hace mucho tiempo, es que se tarda mucho tiempo. Entonces, ¿qué es mucho? Para alguien que a lo mejor ha tardado 10 años en estudiar una carrera o en sacarse sus másters o lo que sea, que le digan que lleva 6 meses sin trabajar y que es que eso es mucho tiempo y que en este periodo ya han cambiado las cosas y demás, bueno, es algo que bueno, no tiene sentido, pero que se utiliza muchas veces como para que las personas que entrevistan mantengan una cierta distancia con quien se presenta a ese puesto, ¿no? A ese candidato o esa candidata. Es algo que en alguna ocasión incluso me habrás oído decirlo o lo habrás leído en algún artículo que haya publicado, que no le debes dar demasiada importancia. Hay muchas ocasiones en las que a base de anglicismos o a base de malos empleos de lingüística o lo que sea, puedes salir de una entrevista de trabajo en la que directamente se han reído de ti. Pero quien se ha reído de ti lo ha hecho simplemente porque se ha visto superado en ese momento. Esa persona no tenía la cualificación y se ha visto superada y ha dicho, bueno, pues para no quedar en ridículo, pues voy a intentar hacerte quedar en ridículo a ti. Y ha empezado a inventarse siglas o a emplear mal ciertos términos o lo que sea, o a decirte que es que ya, pues es que a estas alturas quien no sepa hacer esto, es que esto es muy importante para el puesto, aunque tú sepas que no. Por lo tanto, no le daría demasiada importancia. Te recomendaría que te centraras en los aspectos que son realmente relevantes de los puestos que a los que te vas a presentar y que, lógicamente, tengas unas directrices de un comportamiento lógico en una entrevista de trabajo.
pero de ahí a pensar que te vayan a contratar o no, si es que, yo qué sé, pues llevabas los botones de tu chaqueta eran de color verde o eran de color amarillo, que no, que eso no va a ocurrir. Es una cuestión diferente. Y si la persona que te está entrevistando pues piensa que vas a tener la cualificación adecuada porque hayas, yo qué sé, te hayan ofrecido un café y hayas cogido la taza por el asa o con las dos manos o lo que sea, mira, contra eso no puedes hacer nada. Es una cuestión de azar y, oye, pues sé natural y ahí te encomiendas a la suerte de, oye, mira, pues te ha tocado este tipo de entrevistas, pues te ha tocado este tipo de entrevistas y ya está. Y sin darle demasiadas vueltas y sin salir pensando si es que a lo mejor deberías haber cogido la taza con, pues eso, por el asa o no, o con una servilleta o con... No, que no, esto no debe derivar hacia esos derroteros, sino que intentemos entre todos que el mundo laboral sea lo más cualificado posible. Para esto, efectivamente, en ofertas, cuando se contrata a empresas para que hagan selección, sí que hay empresas que tienen o departamentos o que se especializan. Y esto tiene toda la lógica, por lo que decíamos antes. Si tú vas a contratar a alguien que haga entrevistas para tu empresa, deberá ser alguien que conozca el mercado de ese sector, que conozca ese puesto y que sepa lo que tiene que valorar en la persona que se presenta candidata. Esto existe. Y esto hay quien lo hace bien y hay quien directamente dice, bueno, hacer una entrevista de trabajo, al final lo consideran sentarse delante de un candidato, hacerle 4 preguntas, pasárselo bien intentando jugar a la magia y luego decir, pues mira, esta persona sí, esta persona no, pues yo qué sé, por cualquier tontería, por cualquier, como decíamos antes, cualquier característica random de lo que sea. Mientras que sí que hay personas que se dedican al mundo de recursos humanos que se han cualificado. Y antes de terminar, ya que hablamos de esto, me gustaría volver a incidir en algo que he dicho muchas veces, ¿no? Esa expresión que te van a decir siempre, si fueras el número 1 del mundo o si fueras la número 1 del mundo, no tendrías problemas para encontrar trabajo. Cuando eso te lo dice alguien que te está entrevistando, porque a lo mejor ve que llevas una temporada sin trabajar y dice, wow, es que llevas ya varios meses o llevas varios años sin trabajar, y claro, en una empresa me refiero. Y claro, es que esto ya es mucho y demás. Si fueras número 1 del mundo, no estarías sin trabajo. Piensa simplemente, si fueras número 1 del mundo, no te estaría entrevistando esa persona. O esa persona que te entrevista es la número 1 del mundo de los recursos humanos o de las entrevistas de trabajo. Número 1 del mundo, solamente hay uno. Y cuando vas a esa entrevista y escuchas eso de, esto es una entrevista para una empresa líder del sector, y te presentas a 5 entrevistas, a 10, a 15, y en todas escuchas lo de esta empresa es líder del sector, matemáticamente es imposible, solo una puede ser líder del sector. Las demás no. Y puede que ninguna de esas empresas sea la líder del sector. Si tú fueras número 1 del mundo no te faltaría trabajo, tendrías dónde elegir, etcétera, etcétera. Sí, eso es tan demagógico como decirle pues a una persona joven que si quiere asegurarse un futuro millonario, pues que a lo mejor se compra un balón de fútbol, porque hay personas que son multimillonarias jugando al fútbol. Entonces cómprate un balón de fútbol y te harás millonario. O una guitarra. Hay personas que tocando la guitarra son millonarias. O una pelota de golf. O una raqueta de tenis. O cualquiera de estos elementos que sí que efectivamente hay personas que son multimillonarias, pues cantando o tocando la guitarra o jugando al fútbol o al baloncesto o al tenis o lo que sea. Pero ¿realmente piensas que tiene lógica decirle a alguien que si quiere asegurarse un futuro haga cualquiera de esas cuestiones de comprarse un balón de fútbol o similar? Es lo mismo que en ese tipo de comentarios de foros de recursos humanos y de entrevistas de trabajo y demás. Cuando en estos foros de recursos humanos siempre hay alguien que dice el mejor talento no lo vas a encontrar en la fila del paro. La fila del paro es, para aquellos que seáis de fuera de España, es algo que ha quedado como imagen. El paro es una institución en España de las personas que no tienen empleo. Se le llama así, estar en el paro. De ahí lo de estar parados significa estar en el paro.
Y antiguamente, o no tan antiguamente, para realizar todo el papeleo necesario, pues se hacían unas oficinas que, pues por la lentitud que conlleva toda esta burocracia, pues acababan teniendo bastante fila. Y quedó esa imagen de la fila del paro, pues de las personas que están desempleadas están en la fila del paro. Y en recursos humanos, pues muchas veces, lo he oído en los foros, el mayor talento se considera que no está en esa fila del paro, porque si no es que, claro, estaría trabajando. Bueno, vale, es una forma de verlo, pero para que alguien esté trabajando o no, existen tantos factores además que pueden ser externos a su valía, que es un criterio tan simplista que es lo mismo que decíamos antes, lo escuchas siempre. Si fueras número 1 del mundo no tendrías problemas. Si se busca el mayor talento, pues ¿por qué vas a la fila del paro? Si fueras tan bueno o tan buena, ¿por qué llevas un año sin trabajar en una empresa? Todo este tipo de cosas realmente no tienen sentido ninguno. Y es algo tan simplista que acaba pensando cualquiera que hacer una entrevista de trabajo bien hecha la puede hacer cualquier persona. Hacer una entrevista de trabajo bien hecha es dificilísimo. Dificilísimo. Y adivinar quién va a desempeñar bien un puesto de trabajo es dificilísimo. Por lo tanto, los criterios deben ser muy serios y muy profesionales. Y hay que conocer muchas cosas y ser, digamos, especialista o por lo menos gran conocedor o conocedora de lo que se está tratando, porque la persona que se está presentando a ese puesto realmente va a vivir de ese puesto. Y ese nivel de responsabilidad que tienes es muy alto, como para tomártelo a broma y a intentar convertirlo todo en un juego y que luego te vas a tu casa y dices, mira qué bien hoy, me he divertido. No, eso no es así. No se trata de que no sea divertido o de que sea desagradable, pero se trata de que sea suficientemente responsable. Podríamos seguir hablando de esto durante horas, pero es más interesante escuchar tus comentarios, leer tus comentarios y a partir de ahí seguiremos hablando en episodios siguientes. Hasta entonces.